En julio de 2016, un guardia de seguridad vio algo que no pudo explicar en el Parque Estatal Mounds de Indiana. El guardabosques Jim Campbell se encontraba realizando una patrulla rutinaria en su camioneta cuando, alrededor de las 5:30 de la tarde, vio a una criatura. Acababa de dar la vuelta y había estado en la carretera, cerca de la piscina pública que se ubica junto a una zona densamente boscosa. La criatura en cuestión medía, como máximo, unos 90 centímetros, y parecía llevar un sombrero y ropa sencilla. Jim contó que la criatura corría a toda prisa hacia el límite del bosque. Aunque el avistamiento duró apenas unos instantes, se veía con total claridad y parecía, simplemente, un pequeño ser humano que se internaba en el bosque. Percibió que se trataba de un macho y que hacía lo posible por evitar ser visto. Jim ya había escuchado las historias que contaban visitantes y otros empleados del parque, y de inmediato supo lo que había visto. Un pacuayi. Es especialmente interesante que tantas apariciones de pacuayis se den en los alrededores del Parque Estatal Mounds en Indiana. El parque recibe su nombre por los 10 montículos ceremoniales, adena que existen en la propiedad. Estructuras que, si se encontraran en Irlanda, Escocia o Inglaterra, habrían estado vinculadas con sus propias Little People. Sin embargo, quienes están familiarizados con el folclore de Puck podrían sorprenderse al verlos en el Medio Oeste. La mayoría de las historias modernas sitúan a estas hadas americanas en el noreste de los Estados Unidos, particularmente en algunas zonas de Massachusetts, donde forman parte del folclore tribal Wampanoag. En realidad, el nombre Pukuji parece ser relativamente nuevo entre las tribus indígenas de Nueva Inglaterra, mientras que los Wampanoag ya tenían creencias propias sobre los Little People mucho antes del siglo XIX. Uno de los usos más tempranos del término Paguayi para referirse a las hadas del noreste apareció en el siglo XIX, plasmado por el poeta cuáquero estadounidense John Greenleaf Whittier. Nativo de Massachusetts, Whittier estaba fascinado por las leyendas de Little People, provenientes de tribus del Medio Oeste. Es curioso que los indios tuvieran alguna noción de una raza de seres que correspondiera a las hadas inglesas. Escribió, aparentemente sin conocer creencias indígenas similares en su propio entorno, y mencionó cómo los Ojibwa llamaban a las hadas pacuayis. El término se arraigó en el noreste poco después, consolidándose cuando Henry Wadsworth Longfellow incluyó el nombre en su poema épico, La canción de Hiawatha. Tanto colonos como Wampanoag adoptaron el término para describir a los Little People en Nueva Inglaterra. En resumen, el pacuayi es, sin lugar a dudas, de origen medio occidental, pero se estableció firmemente en una parte completamente distinta de América. ¿Por qué es importante? Pues bien, la saga del nombre Pacuayi revela algo que el folclore de las hadas hace mejor que cualquier otra mitología. Viaja y se adapta. Durante mucho tiempo, los estudiosos de las hadas, sí, existen tales expertos, creyeron que, en general, el folclore europeo de las hadas no sobrevivió al viaje transatlántico hacia el Nuevo Mundo. Se sostenía ampliamente que la creencia en las hadas se extinguió, salvo en las costas del este de Canadá y Nueva Inglaterra. Las nuevas historias de hadas que surgieron en Estados Unidos parecían haber sido apropiadas de culturas indígenas, con apenas un leve toque del Viejo Mundo. Sin embargo, esta conclusión ha sido cuestionada en años recientes. En realidad, el folclore europeo explícito sobre hadas aparece en Norteamérica. Podemos ver claramente las huellas de la creencia en las hadas del Viejo Mundo a lo largo del Caribe, por ejemplo, y muchos colonos escoceses importaron sus supersticiones ancestrales a los Apalaches, donde se fusionaron con las creencias de los Cherokee sobre los Little People. La creencia en los Tommyknockers, de Cornualles, aparece tan tierra adentro como en Montana, a principios del siglo XVII. El fundador de lo que hoy es Detroit, Michigan, afirmó haber tenido un encuentro con un pequeño enano rojo y travieso, al que bautizó como Lena Rouge, obviamente,
un tipo de hada francesa importada. Basta decir que la creencia en las hadas europeas no solo sobrevivió al viaje a través del océano, sino que prosperó, echando raíces rápidamente entre las poblaciones coloniales del Nuevo Mundo. Mientras muchos folcloristas sostienen que su presencia aquí es meramente folclórica, otros sospechan que hay una realidad más objetiva detrás de las hadas en América. Los colonos europeos no solo trajeron sus supersticiones, sino también las entidades mismas. Claro está que las hadas no cruzaron literalmente el mar en barcos, pero si la creencia en ellas lo hizo, quizá eso sea suficiente para que se manifiesten. Un modelo sorprendentemente sólido para esta línea de pensamiento se encuentra en la novela American Gods, de Neil Gaiman, 2001, donde las mitologías modernas y las deidades que describen se mantienen vivas en Estados Unidos simplemente por el poder de la creencia. Quizás un mecanismo similar permite que las hadas europeas aparezcan en la América contemporánea. Tal vez los Little People indígenas cambien su apariencia para adaptarse a los sistemas de creencias traídos por los colonos. De cualquier manera, hasta hoy en día, la gente describe interacciones con todo tipo de seres feéricos que se corresponden estrechamente con las entidades que sus antepasados alguna vez vieron al otro lado del Atlántico. Mucho de lo que sigue ha sido extraído del Consenso Feérico de Simon Young, 2017, y representa solo una fracción de los avistamientos ocurridos en las últimas décadas. En la primavera del 2000, una chica de 17 años, llamémosla Marjorie, trabajaba en una feria renacentista de temática alemana en las montañas de Tennessee. Ella, junto con varias otras personas, formaba parte del elenco ficticio de hadas. Marjorie interpretaba a una elfa durante el evento. El grupo acampaba en una colina cercana al lugar de sus presentaciones, a la que apodaron Savarbals o Bosque Encantado. Era un arreglo encantador. La colina se ubicaba en un prado abierto, rodeada de hermosos árboles, lo suficientemente próxima para trabajar pero a la vez apartada para preservar la intimidad, como en Las Vegas. Lo que ocurre fuera del horario en las ferias renacentistas, se queda en las ferias renacentistas. Marjorie se autoproclamaba pagana, al igual que varios otros miembros del elenco, e incluso los dueños de la feria, quienes en su tiempo libre participaban en diversos rituales. Fue tras uno de estos eventos cuando los campistas, conversando casualmente entre ellos, se reunieron alrededor de la hoguera. Después de un rato, Marjorie y varios otros miembros del elenco de su edad decidieron dar un paseo rápido por el borde de la línea de árboles, en la colina que daba a los terrenos de la feria. Hasta el día de hoy, Marjorie no puede explicar lo que vio justo adentro de la oscura línea de árboles. Varios de nosotros observamos una larga y sinuosa fila espesa de pequeñas luces azules brillantes que se mecían y flotaban en su curso hacia el bosque. Cada una estaba a unos pocos centímetros del suelo o a un par de pies de altura, y lo único que se veía de ellas eran esas luces azules, semejantes a luces LED azules. Yo y unas 3 personas más estábamos simplemente de pie, fuera de la línea de árboles, observando y susurrando entre nosotros sobre qué podían ser esas luces y hacia dónde se dirigían. La fila de luces se curvaba más cerca del borde de la línea de árboles. Varias de ellas flotaron hacia el claro, justo donde estábamos. Se acercaban flotando hasta nosotros, y luego parpadeaban hasta desaparecer a un par de pies de distancia. No formaban una línea perfectamente definida entre los árboles, sino que se mantenían unidas en una especie de formación aproximada, con algunas desviándose hacia los lados de vez en cuando. Marjorie pensó de inmediato en los relatos del viejo mundo acerca de hadas que desfilaban por el bosque. Ella y sus amigos llamaron a otras personas para que presenciaran lo ocurrido, sumando un total de unos 20 testigos. Sin embargo, todos los adultos descartaron las luces atribuyéndolas a luciérnagas. A pesar de esa explicación, Marjorie no pudo deshacerse de la sensación de que aquellas luces eran realmente extrañas. Más tarde, investigaciones confirmaron que ninguna especie de luciérnaga podía explicar lo que ella había visto. Marjorie también se enteró de que otros,
habían visto esas luces y las conectaron con los rituales paganos realizados en la feria. Además, al día siguiente uno de sus amigos compartió otra revelación. Además de las luces azules, esa misma noche, cuando la mayoría de las personas se encontraba en sus carpas, él vio una gran sombra humanoide negra deslizándose dentro y fuera de la vista alrededor de las carpas. Comentó que esa sombra no podía haber sido proyectada por nadie cerca del fuego, dada la distancia del fuego, que ya estaba ardiendo débilmente, y los ángulos, además de la densa oscuridad que se interponía entre el fuego y aquella sombra. Aunque se mostró cauteloso y algo conmovido, afirmó que no tenía miedo. Marjorie continuó trabajando en la feria renacentista durante 3 años más, aunque nunca volvió a ver las luces. Sin embargo, en una ocasión, mientras paseaba por el bosque alrededor de la 1:30 de la mañana, escuchó algo que mantenía el mismo paso que ella. ¿Es acaso el modelo de realidad de American Gods preciso? ¿Conjuran los rituales paganos en una feria renacentista en Tennessee hadas europeas? ¿O responden a la llamada espíritus nativos americanos? Resulta difícil determinar si un avistamiento moderno de hadas involucra a una entidad indígena o a una importada del extranjero. Después de todo, una de las cosas más impresionantes del folclore feérico es cuán consistente se mantiene a través del tiempo y el espacio, con leyendas nativas americanas que suenan notablemente similares a las del Viejo Mundo. Una pista, sin embargo, podría estar en la forma en que se visten las hadas en estos avistamientos. La ropa verde era bastante común entre las hadas europeas. En un encuentro sin fecha, recogido por la investigadora y autora Janet Bord, se relata cómo un hombrecito vestido de verde saltó frente a un camión en Rawson Road, en Morongo Valley, California. El conductor esquivó para evitar a la criatura, la cual le hizo una mueca desagradable al detenerse. El pequeño elfo se lanzó entonces corriendo por debajo del camión, causando todo tipo de alboroto. El conductor sacó su cuchillo y salió a investigar. Al mirar debajo de su vehículo, pudo ver a aquel pequeño duende, situado justo bajo el radiador, saboteando el motor. El testigo abandonó el vehículo y se fue a casa de un amigo, donde se repararon los daños. Al día siguiente, varios de los tornillos desaparecidos aparecieron en medio de la carretera, justo en el lugar donde ocurrió el encuentro. En otra ocasión, unos seres vestidos con ropas europeas se aparecieron a una mujer en Missouri, a finales de una tarde en los años 70. La testigo, a quien llamaremos Morgan, acababa de salir de la ducha y se sentó en la cama para peinarse, con una toalla envuelta alrededor de su cuerpo, cuando vio movimiento junto a la ventana abierta. Al mirar afuera, Morgan observó un desfile de pequeños hombres, de 8 a 10 pulgadas de altura, cruzando una rama de un árbol. Cada uno alcanzaba el extremo de la rama, saltaba hasta el alféizar de la ventana, y luego continuaba de forma alegre en dirección al medidor de agua, al lado de la casa. Morgan describió a estos pequeños gnomos como si se parecieran a diminutos alemanes. Todos se veían casi iguales. Podía ver pelos desordenados asomándose por debajo de sus sombreros. Tenían rodillas nudosas y unas botas de tacón anticuadas. Se parecían a pequeños hombres alemanes. Siempre pensé que tenían sombreros muy extraños, pero recuerdo haber visto a un par de ellos con los brazos levantados, como si estuvieran equilibrando sus sombreros. Ahora, en retrospectiva, me pregunto si acaso llevaban cajas, porque los sombreros parecían cajas extrañas. Morgan no podía comprender la naturaleza de esos visitantes peculiares y se asomó más para convencerse de que se trataba de un truco de la luz. Pero no. Lo siento, señora, lo que tiene es gnomos. Ninguno de ellos parecía notar su presencia, al menos ninguno de los que ella pudo recordar. Cuando Morgan registró su historia años después, incluyó un post-scriptum aterrador. Todavía podía sentir cómo el miedo al ver esto se intensificaba, y de repente me desperté al final de mi cama, con una toalla aún alrededor, y estaba completamente oscuro afuera.
Este concepto se asoció con diversas hadas europeas, que iban desde los enanos germánicos y gnomos hasta figuras escandinavas, como el Tomte y el Nisei. Estos seres a menudo representaban al dueño ancestral de una granja, quien regresaba tras la muerte en forma de un anciano diminuto para ayudar con las tareas del hogar y proteger a las familias. Qué apropiado entonces que nuestra historia de los años 2000 apareciera en el hogar de una familia. Era temprano en la mañana, y la testigo, una niña de menos de 10 años, acababa de acompañar a su padre y a su hermana hasta el final de su largo camino de entrada para esperar el autobús escolar. Aquella mañana, el autobús se retrasaba y ella necesitaba urgentemente ir al baño. Decidiendo que prefería perder el autobús antes que sufrir un accidente, corrió de regreso a la casa, dejando a su padre y a su hermana en la carretera. Al acercarse a la casa, la niña notó que la puerta del garaje seguía abierta, lo cual la confundió, ya que estaba segura de que su padre la había cerrado. Además, algo extraño parecía estar parado en el centro del garaje. Más tarde, describió lo que vio a unos investigadores del folclore feérico. Finalmente, logré acercarme hasta donde podía ver, y allí, de pie, vi lo que parecía un gnomo. Escribió: se parecía exactamente a un gnomo de jardín. Nosotros no tenemos ninguno, con ese sombrero puntiagudo, la barba, las botas y los cinturones. Las únicas diferencias eran que el sombrero era azul, y el gnomo era más alto que un gnomo de jardín, quizá del tamaño de un niño pequeño. Los dos se quedaron mirándose por unos segundos, hasta que el gnomo se inclinó hacia ella. A pesar de esa aparente amabilidad, la testigo percibió algo siniestro en el visitante. En cuestión de instantes, regresó al final del camino de entrada para compartir su increíble avistamiento con su padre y su hermana. Otro indicio sobre el origen de las hadas, ya sean indígenas o europeas, podría residir en el linaje de la testigo. Quizá aquellos de ascendencia europea vean a las hadas de una manera acorde con su herencia. En agosto de 1891, el periodista William Allen White, cuyo apellido indica su herencia europea, estaba a punto de dejar su hogar en El Dorado, Kansas, para comenzar un nuevo trabajo en Kansas City. La noche anterior a su partida, escuchó música proveniente del exterior de la ventana de su dormitorio. Pudo asomarse al cristal y observar a un grupo de diminutos seres, cada uno de no más de 3 o 4 pulgadas de altura, bailando bajo un olmo. Miró hacia otro lado y luego volvió a mirar, pero la visión se mantuvo hasta desvanecerse finalmente. Más tarde comentó: cuando recuerdo esa hora, estoy seguro de que estaba despierto. Creo que quizá todavía estoy loco. Una testigo femenina de California recordó haber visto hadas cuando era niña, en la década de 1960. Mientras permanecía completamente despierta a mitad de la noche, solía observar cómo varias esferas opalescentes de luz, hasta 8, emergían de la esquina de su habitación, transformándose lentamente en diminutas figuras humanas. Cada una medía apenas 4 o 5 pulgadas a lo sumo, y aparecían con la clásica figura de hada al estilo de Walt Disney, algo inexacto desde el punto de vista del folclore. Pero fueron reportadas de todas maneras en encuentros modernos con hadas. A pesar de ser una niña inquieta y temerosa, la testigo nunca sintió miedo ante estos seres cuando aparecían. Además de en su habitación, también los veía en la casa de su abuela, quien, cabe destacar, nació en Escocia, lo que plantea la interrogante de si le habría transmitido a su nieta esa sensibilidad psíquica, conocida en el viejo mundo como el segundo vista. Una de las historias menos difundidas sobre hadas europeas en América nos llega desde Lake Wales, Florida. Esta tranquila ciudad alberga, entre otras cosas, la humorísticamente llamada Iron Mountain, uno de los puntos más altos de todo Florida, con una majestuosa elevación de 295 pies sobre el nivel del mar. Con el tiempo, Bach, ganador del premio Pulitzer, se enamoró de la paz que encarnaba Iron Mountain y decidió establecer allí un santuario de aves.
Entre las muchas mejoras que realizó se encontraban jardines exuberantes, estanques reflectantes y una torre de carillón de 60 campanas, llamada la Torre Cantante. Desde el 1 de febrero de 1929, la Torre Cantante ha deleitado con su música a Iron Mountain. A la sombra de la torre se ubicaba un huerto de naranjos que en 1955 pertenecía a la tía de una niña llamada Edwina, o Edwina, creo, Edwina Rankin. Edwina ayudaba a su tía y a los demás trabajadores a recoger naranjas bajo el abrasador sol de Florida. Sin embargo, ese año, la familia comenzó a notar que faltaba una cantidad desmesurada de naranjas, mucho más de lo que se consideraba normal. Aunque la tía de Edwina albergaba en secreto sospechas de que vecinos o vagabundos estaban robando las frutas, tomó la medida más sensata y llamó a un exterminador para determinar si, en el huerto, había más ratas que en años anteriores. Los exterminadores instalaron completamente sus trampas y esperaron para evaluar la magnitud de la infestación. Nadie esperaba que los resultados llevaran a la comunidad a una especie de zona crepuscular, o más acertadamente, a los viajes de Gulliver. Al revisar las trampas, los exterminadores se sorprendieron al descubrir que una de ellas contenía a un diminuto ser de menos de un pie de altura. El ser estaba completamente desnudo, y no había duda de que se trataba de un adulto, ya que lucía una barba completa y estaba cubierto de pelo corto. Edwina no vio al gnomo en persona, pero su tía le contó que se parecía exactamente a cómo ella imaginaba a los liliputienses de los viajes de Gulliver. A pesar de no entender el idioma que el ser escupía, todos podían notar que estaba irritado. La tía de Edwina no sabía qué hacer a continuación. Su mayor temor era haber encarcelado cruelmente a un ser humano, quizá un artista de circo o algo por el estilo. Decidió liberar al gnomo, lo que resultó ser una mala elección, ya que las naranjas continuaron desapareciendo. Se llamó nuevamente a los exterminadores y, una vez más, el pequeño hombre fue capturado. Esta vez, sin embargo, la tía de Edwina contactó a las autoridades antes de entregar al pequeño a la policía. Ella y su tía colocaron al ser en una caja de madera ventilada, diseñada para transportar naranjas, pero la policía tampoco supo qué hacer con él. Simplemente archivaron el informe, el cual, por cierto, aún existe, y puede consultarse hoy, y lo trasladaron a la estación en su patrulla. Podrías decir que lo encarcelaron injustamente, según Edwina. La noche siguiente fue algo salido de una pesadilla. Su casa fue sitiada por docenas de pequeños hombres peludos y desnudos que gritaban horriblemente y lanzaban piedras contra las paredes y el techo. Fue peor que el Burning Man en su punto de desesperación. Edwin sentía que su única esperanza era volver a liberar al gnomo capturado una vez más en el huerto de naranjas. Marcó el número de la policía, que llegó poco después, y en sus manos llevaban la rata naranja. Los oficiales abrieron la tapa, retrocedieron, y en cuestión de momentos el pequeño hombre saltó y se unió a sus compañeros, huyendo en la oscuridad. ¿Qué podían hacer? Dejar el problema sin resolver llevaría a la ruina financiera. Capturar a las criaturas traería daño físico a la familia, sino algo peor. Eventualmente, uno de los trabajadores del huerto se adelantó para ofrecer una posible solución. Él era originario de Irlanda, les dijo, y sus compañeros de trabajo habían experimentado dificultades similares con sus duendecillos en su tierra natal. La única forma de salir de este enigma, afirmó, era pedirle a uno de sus contactos en Irlanda una piedra sagrada, enviada a Florida y bendecida por un sacerdote. Solo entonces los gnomos entenderían que el huerto de naranjas debía dejarse en paz. La familia de Edwina hizo los arreglos apropiados, y pronto, la piedra llegó. Nadie fue permitido observar la ceremonia que siguió, pero a la familia no le importó. Todo lo que sabían era que los asaltos al huerto de naranjas cesaron poco después. El huerto de naranjas eventualmente fue vendido a una gran empresa agrícola años después,
pero la piedra permanece en su lugar. Ahora está en una zona donde se guardan las colmenas del huerto, y está estrictamente prohibido acercarse. Un puñado de personas que han obtenido permiso para visitar la propiedad afirman que la piedra está exactamente donde se dejó todos esos años para liberar la tierra de los gnomos de Bag Tower. Una de las historias más inquietantes relacionadas con las hadas europeas es, por supuesto, la leyenda de la Banshee, cuyo nombre literalmente significa mujer hada. En toda Irlanda, estos seres son conocidos por su lamento histérico durante la noche, antes de que una muerte u otra calamidad caiga sobre un miembro de la familia. Seres similares son conocidos por advertir sobre la muerte en Escocia y otras regiones europeas. Dado que se decía que cada familia tenía su propia Banshee dedicada, parece natural que estos espíritus pudieran haber seguido a los colonos al Nuevo Mundo. Puede que hayan persistido mucho después de que los inmigrantes irlandeses llegaran a América. Una joven en Michigan podría haber escuchado a la Banshee de su familia poco antes de la muerte de su abuelo, alrededor del año 2000. Acababa de encender la televisión cuando escuchó un horrible gemido atonal o canto desde fuera de la casa. Pasaba de una octava baja a un agudo grito, dijo, pero no era un ruido, era musical. He vivido en áreas rurales toda mi vida. Incluso pasé tiempo en los bosques profundos. Ningún animal hace ese sonido, dijo. El sonido parecía estar burlándose de ella, rogándole que mirara afuera, pero ella resistió la llamada. No miré afuera, dijo. No quería. Escuchar a la Banshee era suficiente. No iba a ver algo. En su lugar, escuchó mientras la voz mostraba un rango vocal que nunca se había oído en los seres humanos, desde los tonos más bajos hasta el grito más alto de una soprano. Tuve que ahogar el sonido con la televisión, admitió. Ayudó, pero no lo bloqueó por completo. Era como si el sonido estuviera en mi cabeza, pero definitivamente lo escuchaba con mis oídos. Es difícil de explicar. El abuelo de la mujer, que era irlandés, estaba enfermo de cáncer en ese momento. La testigo tenía una certeza de lo que significaba el lamento de la Banshee. Falleció en cuestión de días. Sin embargo, lo que más la impactó fue lo triste que sonaba la voz. Siempre había pensado que la Banshee estaba llena de ira y furia, pero esto era más como una canción de lamento que otra cosa. Podría haber tenido algo que ver con el hecho de que, después de la muerte de su abuelo, el apellido de la familia probablemente no perduraría. Otra aterradora figura femenina extranjera es Jenny Greenteeth. Esta criatura acuática es conocida en toda Inglaterra por esperar en las aguas poco profundas a los niños o ancianos desprevenidos a quienes arrastra a una tumba acuática. Tiene muchos nombres regionales, incluidos Peg Powler, Nellie Long Arms o el Grindley Low, que generalmente se describe de manera similar. Cubierta de piel verde, a veces escamosa, con una mandíbula llena de afilados dientes y brazos delgados rematados con largos dedos para atrapar a sus víctimas. La propia Jenny podría estar apareciendo en América. No tu exnovia, si hemos de creer los relatos de testigos. Ha emergido en todo el este de Estados Unidos. Por ejemplo, una niña de 14 años en Kentucky disfrutaba del aire libre cerca de su casa cuando decidió desviarse hacia un pantano local. Mientras que un lado de la zona húmeda era accesible a través de un sendero pavimentado para bicicletas, ella decidió usar los senderos menos definidos para acceder al lado opuesto. Nunca imaginó lo que acechaba bajo las aguas. Cuando llegó al otro lado del pantano, oyó claramente una conversación a pesar de estar completamente sola. El sonido parecía estar tanto cerca como lejos y se caracterizaba por un inquietante gorgoteo. Se detuvo a escuchar. Lo que fuera, no parecía ser inglés. La voz parecía desvanecerse y aparecer. La curiosidad pudo más que ella, así que decidió buscar su fuente. Tal vez estaba equivocada, tal vez no estaba sola, tal vez un cazador había llegado antes en un cuatriciclo, tal vez no. Cuando salió del bosque y se acercó al borde del pantano, la voz de gorgoteo cesó.
Luego compartió su experiencia con el experto en hadas Simon Young. Miré alrededor y pude ver claramente al otro lado del agua lodosa. No había nadie en el sendero pavimentado tan lejos como pude ver, ni en ningún lado del pantano. Miré sobre el agua, escuchando las voces que se desvanecían y cambiaban como si vinieran hacia mí con el viento. Entonces, de reojo, vi movimiento en el agua. Fue lo más extraño que he visto. Casi no podía verlo, aunque estaba soleado y brillante afuera. Se desvaneció en el agua, esta extraña masa lodosa con ojos que me miraban fijamente. Fue raro. Tenía el tamaño de un infante. Vi trozos de barro con pequeñas manos espinosas y pequeños ojos negros brillantes. Lo miré por un buen rato, y luego de repente se hundió en el agua con un gran chapoteo. Al mismo tiempo, alrededor de 4 o 5 chapoteos iguales ocurrieron por todo el pantano. ¿Qué fue esto? Fue Jenny Greenteeth, o una de sus víctimas infantiles, vista en Kentucky en la década de los 2000. La niña nunca lo llegó a saber. Pero desde entonces una sensación inquietante se apodera de ella y de los alrededores de ese pantano, donde aún escucha conversaciones y voces inexplicables, similares a lo que había experimentado. Otra criatura similar apareció en Carolina del Norte en la última década. Una mujer de unos 30 años, que se hacía llamar Megan, disfrutaba leyendo un libro sobre una gran roca a orillas de un río, mientras su esposo pescaba río abajo. Era temprano en la tarde y, en otra parte del parque, se veía gente caminando, incluidos niños y perros. Megan observó cómo 2 niños pequeños y su padre se pusieron a caminar junto al río. Al acercarse, sintió un escalofrío y vio algo en la corriente nadando río arriba detrás de ellos. Era una figura de piel pálida y empapada, con un rostro endurecido, largo cabello negro y una sonrisa llena de dientes irregulares. Megan comentó que este monstruo no le prestó atención, centrándose en cambio en los niños, quienes lo señalaban con palos y lo veían con total claridad. Finalmente, el padre los apartó del borde del río, aparentemente sin darse cuenta de que la criatura estaba a pocos pies de distancia de sus hijos. La figura los observó moverse por el sendero con una mirada escalofriante en el rostro, para luego desaparecer río arriba, fuera de la vista. Basta decir que Megan no creyó que aquella criatura tuviera en mente el bienestar de los niños. Ella cree que pudo presenciar este espantoso espectáculo porque su abuela, originaria de Irlanda, siempre le había dicho que poseía la vista. El folclore feérico en América sigue fusionándose, adaptándose y fascinando de maneras sorprendentes. De hecho, se cruza con el fenómeno del Bigfoot en varios aspectos, siendo este solo uno de los docenas de ejemplos. Algunos criptozoólogos contemporáneos opinan que la inquietud que provoca Bigfoot se mantiene estable por la noche, como las crines brillantes de un caballo, independientemente de si esto es cierto o no. Es fascinante considerar que esta misma actividad, trasladada a la Inglaterra, Irlanda o Escocia del siglo XVIII, se habría atribuido sin reparos a las hadas. Resultan aún más convincentes las historias de criaturas de baja estatura que se parecen casi idénticamente a Bigfoot, pero que no superan la altura de un niño, siendo a menudo incluso mucho más pequeñas. Los criptozoólogos tienden a pensar que se trata simplemente de Bigfoot juveniles o incluso de una subespecie en miniatura. Sin embargo, si se observan las descripciones de los brownies escoceses, esas hadas domésticas, al igual que los Nise y los Tomte que mencionamos anteriormente, se encuentran numerosas alusiones a que estas hadas son bajitas y, lo más importante, se las describe como semejantes a monos. Lo mismo se puede decir de otros espíritus domésticos repartidos por toda Eurasia. Los avistamientos modernos de hadas, tanto del Nuevo como del Viejo Mundo, a veces describen a estos seres como bajos y peludos. ¿Recuerdas cómo se describieron los gnomos de Back Tower, cubiertos de pelo? Estas características aparecen con igual frecuencia en el folclore de varias tribus nativas americanas. 2 avistamientos de brownies en Estados Unidos
parecen describir seres que podrían equipararse fácilmente a Littlefoot. Por ejemplo, en la década de 1980, una propietaria estaba mostrando su propiedad en el estado de Washington a una posible inquilina. Esta última relató varios sucesos peculiares en la casa, entre ellos la aparición fantasmal de una dama vestida de azul, un imponente perro negro y, de forma escalofriante, dos manos peludas aferrándose a la estructura metálica detrás de una vieja rejilla de calefacción. Al asomarse, el inquilino vio a un pequeño hombre peludo que, al percatarse de haber sido observado, desapareció dentro de la rejilla. Otro avistamiento de un brownie tuvo lugar en el estado de Nueva York en los 2000. Un testigo se despertó en su dormitorio y sintió la presencia de alguien cercano. Al mirar por la ventana, vio a un pequeño ser, quizás de unos 20 centímetros de altura, de espaldas a él, correteando de un lado a otro en el alféizar. Parecía inspeccionar un árbol. Se notaba que estaba encorvado, con los brazos colgando, y tenía largas alas que se movían como si fueran provocadas por su respiración. Vestía con un gorro y ropas que parecían hojas secas, y el color de las alas era similar. El testigo enfatizó en varias ocasiones lo parecido que parecía a un mono, y tuvo varios minutos para observar a la criatura antes de que ésta se lanzara al cielo. El folclore feérico se fusiona con otros fenómenos paranormales, incluidos los fantasmas. Sin embargo, también guarda semejanza con la actividad ovni. Tanto a las hadas como a los extraterrestres les encanta secuestrar niños, dejar a quienes los encuentran con lapsos de tiempo inexplicables y asociarse con fenómenos lumínicos anómalos, por mencionar solo algunas similitudes. Incluso algunas hadas, tanto en épocas pasadas como en la actualidad, presentan cabezas y ojos desproporcionadamente grandes, tal como suelen reportar quienes afirman haber sido abducidos por extraterrestres. La idea de que los fenómenos ovni y las hadas podrían compartir un origen común ha sido defendida a lo largo de los años por una variedad de autores, entre los que se incluyen, pero no se limitan a Jacques Vallée, Whitley Strieber, Eddie Bullard y más recientemente Josh Cutchen. Quien busque una lista exhaustiva de similitudes debería consultar sus obras, en particular el clásico de Jacques Vallée de 1969, Passport to Magonia. Para el resto de nosotros, unas pocas historias selectas demuestran cuán estrechamente se parecen estas dos modalidades de contacto. Por ejemplo, un testigo en la década de 1960 afirmó haberse internado en un bosque de California, solo para encontrarse frente a varias hadas y elfos jugando al borde de un prado, entre ellos, una reina hada. Los mensajes que recibió el testigo no desentonarían en la literatura de contacto ovni de la época, o incluso en algunas abducciones alienígenas modernas, tal como las documentó el difunto investigador John Mack. Según el testigo, le dijeron: «El amor prevalecerá, así que alégrense. El secreto de la era es que el universo, el omniverso, ella, el impulso divino, madre de todo, es pura alegría. Todo es alegría, la fuente, el fin, la alegría». En episodios anteriores he mencionado a los Nunagi, un tipo de espíritu cherokee que se asemeja mucho a las hadas europeas. Una leyenda resulta asombrosamente similar a esta, pues involucra un platillo volador. En esta historia, los Nunagi enviaron a un emisario para informar a los habitantes cherokee que, en 7 días, reubicarían una de sus casas comunales, que a menudo, aunque no siempre, eran construcciones de tierra semejantes a montículos funerarios, tarea que solo tendría éxito si todos en la aldea permanecieran en silencio. Sin embargo, cuando llegó el momento señalado, los cherokee oyeron lo que sonaba como fuertes truenos acercándose de forma constante a su comunidad. Una vez que el suelo comenzó a temblar, muchos de los aldeanos no pudieron contenerse y gritaron de terror. Esos estruendosos sonidos eran los de los Nunagi reubicando su inmensa casa redonda al aire. Pero los gritos de los cherokee asustaron a los Nunagi, quienes perdieron el control, haciendo que parte de la casa comunal
cayera a la tierra y se convirtiera en el montículo de una aldea cercana, conocida como Setzi. El resto de su vivienda llegó a una montaña próxima llamada Lone Peak, donde se transformó en roca sólida, y hasta el día de hoy, tanto los Nunagi como los Cherokee continúan habitando, de forma visible, dentro de la roca. Las historias de hadas europeas que aparecen en América ilustran lo vibrante y vivo que sigue siendo el folclore feérico. Parece capaz de adaptarse junto a nuestra cultura, cambiando a medida que se desplazan nuestras expectativas. Donde antes temíamos a las hadas en el fondo del jardín, ahora alzamos la vista al cielo. Donde antes buscábamos a los hombres pequeños de verde, y, hoy, buscamos a los pequeños hombres verdes. Sin embargo, por muy fluido que parezca ser el fenómeno, mantiene un sorprendente nivel de consistencia a través del tiempo y el espacio, presentando los mismos motivos tanto en el viejo como en el nuevo mundo. Esta consistencia implica una cierta objetividad detrás de los avistamientos de hadas. Es probable que continúen adaptándose a medida que avancemos hacia un futuro incierto. Pero, más importante aún, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Cuánta verdad hay en todo este asunto del folclore feérico? ¿O son simplemente viejas leyendas que reaparecen una y otra vez porque la gente no puede dejarlas ir? Quiero conocer sus opiniones, así que díganme qué piensan. Y si disfrutaron el episodio de hoy, no olviden darle me gusta y suscribirse para más contenido como este. Como siempre, los quiero a todos. Mantengan la mente abierta y nos vemos en el próximo episodio.